Buenas noches, yo les voy a platicar un poco sobre la variable dependiente e independiente. Una variable dependiente es una variable cuyo valor está determinado por el valor de otras variables. Es el factor observado y medido en un estudio. En una función se suele representar en el eje de coordenadas y con el símbolo y. La variable independiente es una variable cuyo valor no está determinado por otra variable. Se trata de variables que pueden tener o no influencia o estar asociadas con la variable dependiente. En una función se suele representar en el eje de las abscisas y con el mismo símbolo X. Un ejemplo de esto es lo que nos representa al lado derecho, donde la variable dependiente pues, se representa con la letra y la variable independiente con la letra X. La constante, en una constante del área de las matemáticas es un valor que permanece fijo y no puede cambiar dentro de las condiciones planteadas. Una constante es lo opuesto a una variable que es un dato numérico que adapta a distintos valores. No siempre conocemos el valor de esta constante. Bueno, mis compañeros ya les explicaron lo que era una función y el concepto general que se refiere a una regla que asigna cada elemento de un primer conjunto a un único elemento del segundo conjunto. Pasamos a la siguiente diapositiva. La que sigue, por favor, gracias. Bueno, yo les voy a explicar así generalmente lo que es el dominio y rango de una función. El dominio de una función o relación es el conjunto de todos los valores independientes posibles que una relación puede tener. El dominio de una función f de x es el conjunto de los valores y el rango de la función es el conjunto de todos los valores que f toma. Gramáticamente probablemente se le llame al dominio el conjunto de reemplazo y al rango el conjunto de solución. Y en la imagen ahí vemos la gráfica y cómo está representado. A continuación viene mi compañera Judith. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito acerca de las funciones explícitas e implícitas, como y igual a f de x, es decir, la variable dependiente está despejada. Cuando una función es implícita, viene dada en la forma igualada a 0. Toda función expresada de forma explícita se puede poner en forma implícita y viceversa. O sea, si una variable está igualada a 0, se puede cambiar a una función implícita. O si la variable igual a f de x, se puede cambiar a una variable explícita. Sería todo de nuestra parte. Yo, Alex y mi compañera Maite, vamos a explicarle lo que es la notación de intervalos y las formas de representar una función. Bueno, en la notación de intervalos, principalmente, ¿qué es? Pues es la notación de intervalos la que permite representar de manera muy sencilla subconjuntos indefinidos de números reales. Bueno, como podemos analizarlo aquí en la siguiente tabla, existen diferentes tipos de intervalos. Un intervalo abierto, digamos, son los números mayores. Bueno, se escribe en intervalo entre paréntesis. Supongamos se coloca un punto en un punto con valor 3 y un punto con valor 5. Si se utilizan los intervalos entre paréntesis, significa que se toman los números mayores que 3 y los menores que 5. Si queremos escribirlo como un conjunto, significa, bueno, entre paréntesis, el valor de x es alguno de los valores que se encuentra entre el 3 y el 5. Gráficamente se colocan un punto en el número 3 y un punto en el número 5, esto sin ser rellenados para dar ejemplo de que son intervalos abiertos. Un intervalo cerrado es lo contrario a esto. Bueno, la forma de escribirlo como un intervalo son ambos números encerrados entre corchetes. Y gráficamente se representan con los mismos puntos pero rellenados.
Si puedes darle a la siguiente diapositiva. También se pueden tener intervalos que son mitad abiertos y mitad cerrados. Escriben mitad abiertos y mitad cerrados. ¿Esto qué significa? Que, bueno, si colocamos un punto cerrado en un número 2 y un punto abierto en el número 4, significa que la X va a tomar un valor que es mayor que 2 y se considera que puede tomar un número infinito a partir de allí. Bien, se puede usar la notación de intervalo junto con el conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es un símbolo que es semejante a una U y esto se utiliza generalmente para unir dos notaciones de intervalos. De mi parte es todo. Sigue mi compañera Maite. Bueno, pues existen 4 formas de representar una función. La primera sería verbal, como su mismo nombre lo dice, pues es con palabras. Un ejemplo sería en un número X, lo multiplicamos por 2 y luego le sumamos 1 y esto se obtiene la Y. La otra forma sería algebraica, que es a través de una fórmula, por ejemplo, Y es igual a 2X más 1. La otra sería visual, que es a través de diagramas y gráficas. Y la última sería numérica, que es una herramienta para llevar a cabo, pues haces una tabla de valores que pone los valores de Y y los valores de X. Ahora les vamos a hablar sobre las funciones explícitas e implícitas. La función explícita pues se viene dada como lo que es Y, que es igual a f en X, es decir, pues la variable dependiente está despejada. Lo que es función implícita viene dada de la forma lo que es f, x y y, que es igual a 0, que es decir, si la función se pone como se expresa algebraicamente, pues va a ser igualada a lo que es 0. Toda función expresada en forma explícita se puede poner en forma implícita y viceversa. Un ejemplo de la explícita, la función y es igual a 7x menos 3 y está expresada en la forma explícita y la podemos transformar en implícita haciendo las transformaciones algebraicas adecuadas. Pues, ¿cuáles son? Es cuando la función x menos 7x más 3 es igual a 0, estaría expresada en forma implícita, se iguala todo a 0 y la función y más 3x a la cuadrada más 8x más 5 es igual a 0, está expresada en forma implícita. Si la despejamos la variable, toda función expresada, dale otra para atrás. Toda función expresada se puede poner en forma implícita. Ahora sí, dale. Ahora a continuación sigue mi compañera Mayra a hablarle sobre tabulación. La tabulación se refiere al hecho de calcular valores parciales para una función y comprobarlos en una tabla. De ahí viene el nombre de tabulación. El primer paso consiste en dar valores a la variable X y Y, con ellos calcular los correspondientes a la variable Y, los cuales se van anotando en una tabla. Después tenemos que localizar en el plano cartesiano cada punto tabulado y así se unen para obtener la gráfica que estamos buscando. Este es un ejemplo y vamos a buscar graficar X igual a menos 2, Y igual a menos 2X menos 1. Aquí vamos a dar los valores de X, que son menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Los vamos a ubicar en la tabla y una vez que los tengamos ya listos, estos puntos se llevan al plano cartesiano y aquí se obtiene la recta que estamos buscando. Como aquí viene en la imagen un ejemplo. La gráfica de una función es el conjunto de puntos en el plano de la forma X y Y, en donde X está en el dominio de la función Y. Y para graficar una función solo
tenemos que sustituir los valores de y en las funciones y calcular los valores correspondientes para y. Y después tenemos que ubicar estos puntos en el sistema de coordenadas cartesianas y unir los puntos para así obtener la curva suave que estamos buscando. Bueno, a continuación le explicaremos mi compañero Sergio y su servidor Cuauhtémoc qué son las funciones algebraicas, entre ellas las más conocidas que son constantes, lineales y cuadráticas. Le explicaré un poco. En matemáticas, una función algebraica es una función que satisface una ecuación polinómica cuyos elementos son a su vez polinomios o monomios. Ahora, para dar a conocer un poco, vamos a empezar con la que es la constante. Una función constante es una función lineal por la cual el rango no cambia sin importar cuál miembro del dominio es usado para cualquier x1 y x2 en el dominio, con una función constante para cualesquiera dos puntos en el intervalo. Un cambio en x resulta en un cambio en 0 en f de x. ¿Esto qué quiere decir? Una función constante es para hacerlo más simple, es una línea recta en vertical dentro del plano cartesiano, unida de un punto x a un punto x1 a un punto x2, o bien un punto menos x1 a un punto menos x2. A continuación, mi compañero Sergio les explicará las otras dos funciones. ¿Qué tal? Buen día. Explicaré qué es la función lineal. La función lineal es una función polinómica de un grado. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene pues, segundos grados, por ejemplo, que tenga función cuadrática o algo así, que sea la segunda potencia o la tercera. El origen de esas coordenadas tienen que pasar por el punto 0, ya sea de x o de y. Son funciones rectas que forman pendientes. Y la pendiente de la recta es la inclinación con respecto al eje X de las abscisas. Si la pendiente es positiva, entonces tiene que ser mayor que 0. Y si en cambio, si es negativa, tiene que ser menor a 0. Para que estas tengan un rumbo, ya tienen que ser a la alza o a la baja, negativo y positivo. La siguiente, Cuau. La función cuadrática. En álgebra, una función cuadrática es un polinomio cuadrático. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso sí tiene que tener en su expresión tiene que tener exponente 2 para que sea una función cuadrática. Para reconocer algunas de estas, saber si es positivo o negativo, lo podemos decir de la manera, si está positivo, está feliz, es decir, para hacerlo más fácil, dibujamos dos ojos encima del gráfico y podemos decir que eso es positivo. En cambio, si le ponemos los ojos encima del gráfico y su sonrisa o la gráfica está para abajo, podemos decir que es negativo. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Buenas noches. Pues a nosotros, bueno, a mí y a Daniel nos tocaron otros temas distintos. A mí me tocó, por ejemplo, que es cúbica, y pues es lo que voy a explicar el día de hoy. Vamos a darle. Bueno, cúbica generalmente es utilizada para relacionar volúmenes en determinado espacio-tiempo, ¿ok? En matemáticas, una función cúbica se define como un polinomio de tercer grado. Ya los hemos visto anteriormente, el polinomio de tercer grado ya los hemos trabajado y podemos darnos un poco más de cuenta que es un poco más fácil. La función cúbica se define como el polinomio de tercer grado, el cual se expresa de forma, de manera gráfica. Este tipo de, se puede graficar y se expresa de la siguiente manera, ¿no? F de x igual a ax3 más bx2 más cx. ¿Okay? Ese es una cúbica, un polinomio de tercer grado. Continuamos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, función cúbica, un ejemplo de función cúbica, y cuáles son sus características para que cumpla para ser una función cúbica. Uno de esos es que de manera gráfica el dominio de la función es la recta real, ¿ok? El segundo es que el recorrido de la función, es decir,
es recta y la función es simétrica respecto al origen. ¿Ok? La función es continua en todo su dominio. O sea, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de gráfica, recuerden. La función es siempre creciente, o sea, siempre va para arriba, y la función no tiene asintotas. La función tiene un punto de corte con el eje Y, ¿ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo, ahorita se lo explico, y la función puede tener hasta máximo, máximo 3 puntos de intersección con el eje X. Continuemos. Ejemplos. Grafique las siguientes funciones, ¿ok? Fx igual a 2x3 más 3x2 menos 12x, ¿ok? Las propiedades, por ejemplo, el dominio de los reales, ¿ok? Ceros de la función se iguala a la función 0 de 2x3 más 3x2 menos 12x igual a 0, x de 2 por 2 de 2x2 más 3x menos 12, ¿ok? Extrayendo el factor común, que en este caso sería igual a 0, 2x, digo 2x2 más 3x más 12, igual a 0, igualando el 0 en ambos factores y realizar la descomposición. Otra es la continuidad de la función es continua en todo su dominio, pues gráficamente se puede observar que no tiene ningún punto de discontinuidad, o sea, si vamos a la grafiquita que está arriba del texto, ahí podemos ver lo que les estoy diciendo. La continuidad, la función es continua en todo su dominio, pues gráficamente se puede observar que no tiene ningún punto de discontinuidad. Ok, la otra, la función no tiene asintotas. Para determinar los puntos de la función corta el eje de la y se determina el valor de la función x igual a 0. F igual a 0 de 2.03 más 3.02, igual obteniendo y. Igual 0 y la función corta eje en el punto 0.0. Continuamos. Aquí podemos ver ya en nuestra tabla de valores cómo es que graficamos de manera el resultado, que es f de x igual a menos x3 más 8. Esto como podemos ver es una cúbica, es un polinomio de tercer grado de manera gráfica. Ok, aquí tenemos los valores, por dónde pasa la línea y por dónde corta, y hacia dónde va a dar la trayectoria de esta misma línea recta. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las funciones algebraicas de tipo polinomial. Bueno, ¿qué son? Son expresiones algebraicas en forma de suma, en la que cada término contiene la variable elevada a la cierta potencia n, con un n entero positivo. Una función polinómica f es una función cuya expresión es un polinomio, así como se ve aquí en la imagen. Tenemos la función que nos expresa el polinomio que está acá abajo en rojo, y sabemos su potencia en base a la potencia que tienen las x. Esta es de tercer grado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es? El dominio de las funciones polinómicas son todos los números reales. Las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio. Se llama grado de una función polinómica el mayor exponente de sus términos. Por ejemplo, el polinomio de la función del gráfico de arriba es de tercer grado, es el del ejemplo que les acabo de mostrar. Y los diferentes a, que va de a0 a 1 hasta la n, son números reales llamados coeficientes de un polinomio. Pasamos a la que sigue. Los tipos de funciones polinómicas pueden clasificarse en diferentes tipos según el grado del polinomio. Funciones constantes son polinómicas de grado 0, pues el coeficiente de la x es 0 y no dependen de una variable independiente que es x. Expresión de una función constante, su representación gráfica es una recta paralela al eje de las abscisas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, las funciones polinómicas de primer grado son funciones que están compuestas por un escalar que multiplica la variable independiente más una constante. Su mayor exponente es x elevado a la 1, así como se muestra aquí en la imagen. Tenemos f de x es igual a m por x más n. Y como podemos ver, está elevado a la 1. No se le pone porque pues queda claro que está implícito. Pasamos a la siguiente. Tipo de funciones polinómicas. Funciones cuadráticas son funciones polinómicas de segundo grado
es decir, que su mayor exponente va a ser x elevado al cuadrado, así como se puede ver también aquí en esta función de arriba, f de x es igual a la a por x cuadrada, así podemos saber que es de segundo grado, y aquí nos muestra la gráfica que se va a mostrar. Normalmente cuando son de segundo grado, la gráfica va a ser como esta línea que se muestra en rojo. Luego tenemos las funciones cúbicas, que son funciones polinómicas de tercer grado, por lo tanto el mayor exponente de la x va a ser el 3, así como se muestra acá arriba, que tenemos un cúbico, un cuadrado y el de primer grado. Y normalmente la gráfica va a ser de esta manera, así como está en ese dibujo. Nosotros les vamos a explicar los tipos de funciones algebraicas. Dale a la siguiente. Bueno, primero que nada, ¿qué son las funciones algebraicas? Las funciones algebraicas son aquellas cuya regla de correspondencia es una expresión algebraica, siendo a la vez una función que satisface una ecuación polinómica cuyos coeficientes son a su vez polinomios. Y pues aquí podemos ver una función polinomial que viene siendo nx a la n más a n menos 1 x a la n menos 1 más, y así sucesivamente, a la 0, x igual a la 0. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a saber qué es la función racional. Bueno, una función racional es una función que puede escribirse como cociente de dos polinomios si el denominador es un 0, que es un polinomio de grado 0. Entonces la función es un polinomio. Por lo tanto, las funciones polinómicas son funciones racionales. Bueno, la explicación racional es que esta es una función de la forma f de x que viene siendo igual a p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son polinomios y q de x es diferente de 0. Entonces les voy a explicar esta definición donde nos dice que una función racional es la división de dos funciones polinómicas, en las cuales no nos importan los grados de los polinomios, sino que el denominador que es q de x no sea 0. ¿Por qué? Porque siempre tendremos ese problema. En las matemáticas, cada vez que hagamos una división, tenemos que cuidar que la parte de abajo no se haga 0, porque en ese momento la división se indetermina. Por ende, acá nos aclara que la división no puede tener en el denominador un 0 de resto, puede ser dos polinomios cualesquiera. Aquí podemos ver algunos ejemplos de estas funciones racionales. Por ejemplo, uno de ellos es que tenemos a f de x, que es igual a 1 sobre x. No, dale la anterior, por favor. Que es 1 sobre x. Estas son una de las funciones más básicas y es de las más conocidas. En este caso tenemos un polinomio de grado 0 en el numerador, ya que simplemente tenemos una constante en el denominador, un polinomio de grado 1. Aquí podemos apreciar una gráfica que, como pueden ver, no toma el valor de 0 en el eje X. Ahí tenemos una ansítota, que es una recta a la cual una curva se acerca mucho, pero no la toca. Entonces, como podemos ver, esa curva se va acercando, pero jamás va a tocar esa recta. Recuerden, esta gráfica se llama ansítota y tiene precisamente ansítota en 0 porque es la que hace que se indetermine esta división. Y x no puede tomar el valor de 0, ya que si no da indefinida la división, por eso no la toma la gráfica. Como pueden apreciar, esta ansítota es vertical. Algunas de nuestras funciones racionales van a tener ansítota horizontal. Y pues el eje X, que es lo mismo que la recta que viene siendo y igual a 0, ya que es una recta que pasa por 0 en el eje y es una recta a la cual la curva es incapaz. Ahora sí le puedes dar a la siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a explicar qué es el valor absoluto. Bueno, como les dice ahí en la diapositiva, pues una función de valor absoluto es una función que contiene una expresión algebraica dentro de los símbolos de valor absoluto.
Y hay que recordar que el valor absoluto de un número es su distancia desde 0 en la recta numérica. Bueno, uno de los ejemplos es de que, por ejemplo, nosotros en la vida cotidiana, a veces nosotros hacemos valores absolutos, pero nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, usamos una función de valor absoluto al caminar, a medir o cuando nos miramos a un espejo. Al caminar medimos la distancia sin importar si es positivo o negativo. Al medir también siempre te interesa la distancia, más no si es positiva o negativa, y siempre se va a formar esta gráfica que vemos en la diapositiva. En un espejo también, como les decía anteriormente, nada más que en el espejo se da a una refracción. Y pues esto que tiene que ver una cosa con la otra, pues en la refracción es cuando la parte negativa se desplaza hacia arriba, conservando sus posiciones en los ejes y caminando en los ejes y caminando ya sea para enfrente o para atrás. Supongamos que una niña pues está ahí en medio de la calle, en un lado tiene la escuela, atrás está su casa, si camina para hacia adelante, pues la línea que vemos del lado derecho pues se va yendo hasta hacia arriba, la línea roja se va yendo hacia arriba y pues se origina desde 0, o sea, desde el punto donde se encuentra la persona. Si camina para hacia atrás, que un ejemplo va para su casa, igual se va haciendo la línea y la inicia desde 0. Y lo mismo pasa en un ascensor. Si el ascensor sube y baja, pasa lo mismo, o sea, no sabes si para abajo es negativo cuando va bajando el ascensor y cuando va subiendo es en forma positiva. Para así darle la siguiente. Y aquí mi compañero José Gael les va a explicar la función radical. Bueno, ¿qué es una función radical? Bueno, una función radical es la que tiene una variable independiente dentro de una raíz cuadrada. También se le conoce como una función de raíz cuadrada o función radical. Algo que nos puede, o un punto importante que nos puede ayudar a entender esta función radical es el recordatorio de que es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada viene siendo, de un número viene siendo a, que es otro número b, que cuando se multiplica por sí mismo da como resultado el número a. Las características de esta función radical es que representan mitades de parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una curva abierta formada por dos líneas o ramas simétricas. Aquí lo que podemos ver es la mitad de una parábola. En la línea azul viene siendo la mitad de una parábola o una rama asimétrica. Entonces, otras características importantes de una función radical es que son simétricas respecto del eje X y nos aparecen como raíz. Y nos aparecen, cuando está en el eje X nos aparecen como raíz. Cuando está en el eje Y nos aparecen lo contrario, nos aparecen al cuadrado. El dominio de esta función radical son los números positivos, que empieza desde el número 0 hasta el infinito. Cuando tenemos una función de raíz multiplicada por un número positivo, tal y cual como tenemos aquí en la imagen, sería una función creciente, porque pues va creciendo pues, la línea de los números desde 0 hasta infinito. Y el caso contrario sería que en la misma raíz tendríamos un número que fuera multiplicado negativo, sería lo contrario y sería una función radical decreciente. Y eso sería todo por... Buenas noches, compañeros. Ya les expondré el tema de funciones matemáticas. Les hablaré sobre el tipo de funciones trascendentes. Sería la función exponencial. Se llama función exponencial de base a aquella cuya forma genética es f de x, que es igual a x, siendo a un número positivo distinto de... por su propia definición, toda función exponencial tiene por dominio de definición
el conjunto de los números reales, es R. La función exponencial puede considerarse como la inversa de la función logarítmica. Las propiedades de las funciones exponenciales para toda función exponencial de la forma f de x, que es igual a x, se cumplen las siguientes propiedades generales. La función aplicada al valor 0 es siempre igual a 1, que es f, que significa 1, igual a 0, que es igual a 1. La función exponencial de 1 es siempre igual a la base, que es f igual a 1, a 1 igual a a. Ahora les diré la función logarítmica. Sería... ¿Le puedes dar a la otra diapositiva? Otra. Eh, bueno, esta base de la inversa de la función exponencial de base a, el dominio de la función logarítmica es el número de conjuntos reales positivos y su recorrido. La función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. No existe logaritmos de número a de base negativa. Las funciones logarítmicas, en definitiva, son aquellas en cuya ecuación la variable es la base o argumento de un logaritmo. Para resolver estas ecuaciones, por lo general, se trata de lograr la conversión de la ecuación logarítmica en otra que resulte equivalente, pero que carezca de logaritmo. El logaritmo, por su parte, es aquello al exponente lo cual se necesita elevar a una cierta cantidad para obtener como resultado un número determinado. Sus propiedades sería pues sobre estas propiedades es que la función logarítmica es la base que resulta igual a 1 en todos los casos. Estas funciones, por otra parte, pueden ser crecientes o decrecientes, así como convexas o cóncavas, según el valor que la base indique para saber si son crecientes. Se puede observar si es mayor a 1, por otro lado, si es mayor a 0 y menor a 1, entonces es decreciente. A continuación, mis compañeros seguirán con nosotros. Vamos a hablar bueno, yo les voy a hablar de funciones trigonométricas en el área trascendente. Una función trigonométrica es importante por el hecho de tener un patrón que va a ser repetitiva. Esto se da la capacidad al que utiliza para poder interpretar ciertos actos físicos que requieren de capacidad repetitiva para funcionar. Las funciones trigonométricas las funciones trigonométricas más utilizadas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Basándonos en lo anterior, podemos dejar en claro la siguiente tabla que muestra algunos de los datos importantes de las funciones trigonométricas más comunes. Aquí, aquí podemos ver lo que viene siendo el tipo de función, su abreviatura, como la podríamos encontrar en una fórmula o en una calculadora para poderla calcular. El dominio, que vendrían siendo los números reales. Los números, bueno, o sea, números reales, los números menos, bueno, reales menos cero. También tenemos lo que viene siendo los rangos. Los rangos pueden variar entre menos 1 y 1 en los números reales. Y menos 1 y y superior a 1. Y por un final tendríamos el periodo, que vendría siendo 2pi. Pi. ¿Podrías darle la otra? Y en las funciones trigonométricas aquí tenemos lo que viene siendo los compuestos, ¿sí? Las funciones trigonométricas se definen con los términos de los lados del triángulo rectángulo como se muestra a continuación. Sería las funciones para sacar seno, que vendría siendo cateto opuesto sobre hipotenusa. Para sacar coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Para sacar tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para sacar la secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Para sacar la cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y la cosecante, que vendría siendo hipotenusa sobre cateto opuesto. Listo, cámbiale.
Bueno, pues yo les voy a hablar de las operaciones con funciones, que son suma y resta. Estas se resuelven pues con operaciones algebraicas que pueden resolver dichas operaciones. Bueno, primero que nada, ¿qué son las funciones? En matemáticas se conoce que las funciones son o es la relación que existe entre el dominio que llega a ser un conjunto conocido como X y el codominio que llamaremos a cada uno de los elementos de X. Y a este se le debe asignar un elemento único como función de X. Bueno, para explicarlo un poco mejor o de una manera más simple, se puede decir que las funciones consisten en una relación que se crea entre dos magnitudes y esto establece que el valor tiene la misma o la primera que el mismo que debe tener la segunda. Cuando hablamos de operaciones con funciones, nos estamos refiriendo, a la suma o a la resta. También existe la multiplicación y la división de funciones. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, las funciones con dominios que se trasladan pueden ser sumadas o restadas, como ya lo dije, también multiplicadas o divididas. Por ejemplo, si la función de x y g de x son dos funciones, entonces para todas las x en el dominio de ambas funciones es la suma, es la diferencia o el producto en lo que están definidos. Por ejemplo, f más g por x es lo mismo que f que es función de x más g de x. Y para la resta sería f. Para festejarte que pasaste el 4 y así que échale ganas y pásalo, Sí. F menos g por x es igual a f de x menos g de x. Y así sucesivamente, pues la suma de las funciones se simboliza así, con f más g de x, que equivale a sumar la función f más g. Es mi turno de platicar sobre las funciones, pero su aplicación con la tecnología. ¿Le puedes adelantar, por favor, Cuauhtémoc? ¿Sí le podrán adelantar, por favor? ¿Sí le pueden adelantar, por favor? Ok, gracias. Ahí. Hicimos allí varias investigaciones sobre varias aplicaciones. Grafmática, perdón, es la primera de la cual viene la descripción. Vienen varias, pero nada, me voy a centrar en esta y más adelante ahorita les voy a mostrar cómo se puede utilizar. Dice que Grafmática es un programa para representaciones gráficas, para calcular áreas, para calcular derivadas, resolver ecuaciones, entre otros. Este software determina el tipo de gráfico que estamos ingresando basándose en las variables usadas. Reconoce dominios de ecuaciones, perdón, si los incluimos, y altera dinámicamente la razón de muestreo mientras grafica, para asegurar que gráficas empinadas como la de Y igual a tangente sean dibujadas correctamente. El software educativo del cual estamos hablando permite graficar en la pantalla todo tipo de funciones y cálculos matemáticos. También se dispone de un analizador de funciones para lograr una correcta escritura de una función
respetando las reglas del álgebra. Puede hallar gráficamente derivadas, rectas, tangentes, integrales definidas, obtener tablas de valores, entre otros. Bueno, entonces, ¿le puedes adelantar, por favor, allí? Dale más adelante, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, mientras se pone en la pantalla las diapositivas de las cuales estamos hablando, antes de eso no hay una. Bueno, yo mientras les explico que al parecer hay un problema ahí con esto. Sí, tengo aquí yo en la pantalla mientras les explico allí rápidamente cómo se puede utilizar. Básicamente, de lo que yo les podría platicar sería esa que tenías ahorita, Cuauhtémoc, no sé si la podrás poner, por favor. Bueno, perdón. Permítanme un segundo. Bueno, al momento de ejecutar el programa del cual estamos hablando de Grafmática, se abre una ventana similar a tipo Excel, ¿sí? Entonces, una vez que está abierta esta página, nosotros ya podemos observar que viene así directamente en la pantalla unos ejes cartesianos y viene también una grilla cuadriculada que cubre el área de trabajo. En la parte superior de la pantalla están los menús desplegables. Esto pues es algo sumamente accesible y amigable con el usuario, pues los que estamos ya acostumbrados a utilizar el sistema de Windows, pues es también con ventanas para facilitárnoslo. Vienen entre algunos de los desplegables, de los menús desplegables, archivo, edición, ver, opciones, herramientas, cálculo y ayuda. Debajo de estos también podemos observar una barra de iconos que nos va a proveer un acceso rápido a algunos comandos del programa. Igual si se deja el cursor sobre alguno, sin hacerle clic o sin darle allí nosotros un toque, porque pues también es aplicable para los móviles, se puede ver la función correspondiente, o sea, nos aparece un pequeño letrero que nos dice lo que hace determinado botón. Igualmente se tiene un espacio en blanco que se va a utilizar para que nosotros escribamos la función a graficar. En pocas palabras, ¿verdad? Para terminar pronto, estamos ante una aplicación bastante amigable para su uso y bastante sencilla de utilizar. Esto debido al uso de ventanas, como ya les mencionaba, vienen varios menús. Cada menú te da acceso directamente a las funciones que son. Es breve y conciso y basta con simplemente poner en la pantallita que que aparece en blanco o en el renglón, a ver, creo que ya se está viendo allí adelante. ¿Le puedes dar otro, por favor, hacia adelante? Otro, por favor. ¿Le puedes adelantar a la otra diapositiva, por favor? Hacia adelante. No aparece. Bueno, perdón. Mientras yo así les sigo explicando. Ya que nosotros ponemos la ecuación, en este ejemplo nos dan allí una ecuación sencillita. Y es igual a x elevado al cuadrado menos 9. ¿Sí? Es un ejemplo nada más de ecuación. Ya que uno los pone allí, le ponemos enter y en el momento de nosotros hacer esto,
se va a poner en la pantalla, en la gráfica que ahorita estábamos viendo, en las coordenadas. En este caso nos va a dibujar una curva, ya que por medio de este trabajo, la solución a determinada ecuación sería con una curva. Y pues obviamente ya sabemos que la curva hacia arriba significa que está bien o que es positivo, y en caso de que fuera de otra forma, pues estaría al revés, ¿verdad? La curva estaría hacia abajo. Entonces, esta opción fue la que más nos llamó la atención. Está bastante simple. La verdad es de que no tiene más complejidad de uso. Hay otras también, hay muchísimas más aplicaciones, pero esta en sí está ligera, no pesa en el celular, no se traba y es muy sencilla de usar. Es parecida, de hecho, a una aplicación que pues no grafica, pero también por su uso fácil, se llama Symbolab, es también muy sencilla de utilizar. Y pues te doy una disculpa porque no salió bien la presentación, pero espero que la explicación haya quedado bien. Gracias.